Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La famosa actriz Aknaknzu dejó recientemente su huella en la agenda con el anuncio de que su examante Sandra está embarazada. La sorprendente declaración de Aknzu hecha después de este anuncio causó un gran eco en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Akinozu, con respecto al estado de embarazo, haré una prueba de paternidad, de acuerdo con el resultado de la prueba, si el niño es mío, estoy lista para cumplir con mis responsabilidades, dijo. Estas palabras recibieron grandes reacciones tanto de seguidores como de críticos. La reacción de Aknaknzu al anuncio de embarazo de Sandra por parte de su examante estuvo en la agenda de las redes sociales en poco tiempo. La famosa actriz, luego de hacer el anuncio de que Sandra estaba embarazada, sorprendió a muchos con su declaración de que se haría una prueba de paternidad para el niño en cuestión. Aknzu dijo en su declaración: tomaré una prueba de paternidad, de acuerdo con el resultado de la prueba, si el niño es mío, estoy listo para cumplir con mis responsabilidades. Si bien esta declaración fue evaluada como el enfoque correcto por algunas personas, también fue recibida con duras críticas por parte de algunos. Algunos seguidores encontraron la explicación de Akinozu bastante razonable. Según ellos, se enfatizó que se debe hacer una verificación clara de la paternidad y que la realización de la prueba evitará cualquier incertidumbre que pueda ocurrir en el futuro. Los partidarios declararon que Aknzu es un individuo responsable y que está listo para hacer lo que sea necesario contra el niño, independientemente del resultado de la prueba. Sin embargo, las declaraciones de Aknzu fueron criticadas por muchas personas. Los críticos argumentaron que Aknzu debería haber mostrado mucha más empatía y madurez en un tema muy delicado al usar una frase como prueba de paternidad. Los críticos, que afirmaron que responsabilidades como el embarazo y la paternidad no pueden evaluarse únicamente por el resultado de una prueba biológica, interpretaron el enfoque de la actriz como egoísmo e irresponsabilidad. Algunos usuarios de las redes sociales expresaron que Aknzu debería usar un lenguaje más cuidadoso y sensible en un tema tan serio sobre la vida de una persona. Detrás de la declaración tan clara y ambiciosa de Aknaknzu sobre la prueba de paternidad, muchas personas pueden haber señalado las incertidumbres en la relación pasada del famoso actor. Sin embargo, Akinozu evitó dar detalles sobre su relación anterior y enfatizó que solo tenía como objetivo aclarar la situación. Las declaraciones de Akinozu pueden haber tenido como objetivo eliminar la incertidumbre sobre el embarazo de su examante Sandra. Algunos expertos argumentan que es necesario considerar este enfoque del jugador como un asunto personal y no sobreestimar la dimensión emocional del evento. Por otro lado, la declaración de Aknzu de que estaba listo para aceptar la responsabilidad de paternidad con el resultado de la prueba se evaluó como una actitud dirigida a limitar la responsabilidad solo por conexión genética. Este enfoque ha sido criticado por quienes sostienen la opinión de que la responsabilidad debería conllevar una obligación no solo por conexión biológica, sino también emocional y financiera. Sandra anunció que estaba embarazada en un comunicado en las redes sociales, pero las declaraciones de Aknaknzu sobre la responsabilidad de paternidad aún no habían ganado claridad. Es una cuestión de curiosidad cómo reaccionará Sandra a las declaraciones de Aknzu. Este proceso será determinante no solo de Akinozu, sino también de Sandra y de los pasos a dar por el niño. Muchos seguidores se preguntan cómo reaccionará Sandra ante esta afirmación y qué experimentarán durante el proceso de embarazo. Sin embargo, no está claro cuáles serán los pasos futuros de Aknaknzu. El famoso actor dijo que su relación con el niño se moldeará de acuerdo con el resultado de la prueba de paternidad, pero aún no se sabe exactamente cómo seguirá el camino de la conexión emocional y las responsabilidades parentales. Si bien la declaración de Aknaknzu tiene una amplia resonancia en la agenda, continúa siendo discutida tanto en las redes sociales como en la prensa sensacionalista. Muchas personas critican negativamente las declaraciones del famoso actor, mientras que otras argumentan que es importante para él brindar claridad sobre la paternidad. Si bien este incidente demuestra una vez más que se debe tener precaución con las relaciones de celebridades y la vida familiar, con el tiempo quedará claro cómo evolucionará el enfoque de Akinozu en este proceso.
Las declaraciones de Aknaknzu sobre la prueba de paternidad están siendo observadas cuidadosamente no solo en el mundo de las redes sociales y las revistas, sino también por el entorno de Sandra. Las palabras de Akinoz pueden complicar aún más una situación muy difícil para Sandra. ¿Cómo responderá Sandra a esta declaración en las próximas semanas sigue siendo motivo de gran curiosidad? Sandra prefirió mantener su vida privada alejada de los medios durante el proceso de embarazo, pero ahora ya se ha comenzado a discutir cómo se comportará tras las declaraciones de Akinozu y los efectos de este proceso en las relaciones familiares. Algunas fuentes sensacionalistas sugieren que el silencio de Sandra puede ser un reflejo de su profunda decepción con las declaraciones de Akinoz. Es motivo de gran curiosidad si Sandra hará una declaración dura sobre las palabras de Akinoz. Se cree que tales explicaciones que se experimentarán durante el proceso del embarazo también pueden ser psicológica y emocionalmente desafiantes. Los decretos de Aknaknzu, según muchas personas, revelaron la delgada línea entre formar un vínculo emocional y asumir la responsabilidad. Aunque Aknzu dijo que cumpliría con sus responsabilidades independientemente del resultado de la prueba, esta actitud dio a muchas personas la impresión de que solo tenía una responsabilidad biológica. La opinión de que la responsabilidad por el amor y los problemas de crianza está determinada no solo por la conexión genética, sino también por el amor y el sacrificio ha sido expresada a menudo por los críticos. Muchos usuarios de las redes sociales criticaron las declaraciones de Akinozu, ya que consideraba suficiente tomar solo una acción oficial para ser un padre responsable. Quienes argumentan que el famoso actor debería establecer una conexión emocional más profunda con la paternidad, afirmaron que además del resultado de la prueba, también debería revelar la empatía y el amor necesarios para construir una relación sana con el niño. Las declaraciones de Aknaknzu causaron amplias repercusiones no solo en las redes sociales, sino también en la prensa sensacionalista. Algunas celebridades y psicólogos enfatizaron que la actitud de Aknaknzu refleja las desconexiones emocionales en las relaciones modernas. La opinión de que la paternidad y la responsabilidad parental en la sociedad requieren un mayor compromiso emocional y una contribución constante parece contradecir las explicaciones de Aknaknzu. La crianza de los hijos no solo debe limitarse a ser el padre biológico del niño, sino que también debe significar una responsabilidad a largo plazo. Esta responsabilidad también es necesaria en un sentido financiero y emocional. Muchos expertos argumentan que realizar una prueba de paternidad puede tener efectos duraderos en el futuro emocional de un niño. Aunque las explicaciones de Aknaknzu muestran un enfoque claro sobre la responsabilidad de la paternidad, la opinión de que es más importante establecer una conexión emocional y ser sensible a las necesidades del niño sigue siendo dominante. Aknaknzu se centró en las pruebas de paternidad en sus explicaciones y habló sobre un enfoque puramente genético más allá de los sentimientos y la responsabilidad. Sin embargo, también es curioso si su actitud cambiará con el tiempo o si adoptará un enfoque más sensible. Akinozu puede desarrollar un enfoque diferente si recibe más apoyo o críticas sobre este tema en las redes sociales. También es posible que desarrolle una conciencia más profunda de la responsabilidad de la paternidad. La actitud de Aknaknzu durante este proceso, su desarrollo personal y cómo moldeará su comprensión de la crianza de los hijos en los próximos años será un tema que no solo él, sino también sus fanáticos y seguidores observarán de cerca. Las declaraciones de prueba de paternidad de Aknaknzu aún mantienen su lugar en la agenda en el mundo de los medios. Si bien algunas personas encuentran lógico este enfoque, otro grupo argumenta que ha mostrado una actitud que acusan de falta de emoción e irresponsabilidad. Esta controversia puede afectar la vida personal de Aknaknzu, así como su carrera. Cómo Sandra y Akinoz harán una declaración sobre este tema en los próximos días es otro tema que todos se preguntan. Después de todo, el reflejo de la vida privada de las celebridades en público puede tener mayores repercusiones tanto en su vida personal como en la sociedad. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.